Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo que hablar, que ha generado un sinfín de especulaciones y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los misterios más sonados del mundo del espectáculo turco y, ¿por qué no decirlo, internacional? Hoy vamos a desgranar una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es tan real como la vida misma. La supuesta ruptura entre dos de las estrellas más brillantes y queridas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Y lo que vamos a intentar desentrañar, con todo el respeto y la prudencia que merece, es ese gran interrogante: ¿por qué Demet Özdemir habría abandonado a Can Yaman en su peor momento? Sé que este tema les intriga tanto como a mí, porque tanto Demet como Can han conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y por supuesto con esa química arrolladora que nos hicieron vivir en Erkencikus. Pero como suele ocurrir en el a veces convulso mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista, y las relaciones pueden tener giros inesperados. Así que antes de empezar a desentrañar las posibles razones detrás de esta misteriosa separación, les invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, historias y curiosidades del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos y viajemos un poco en el tiempo para recordar el auge de esta pareja. Cuando Demet Özdemir y Can Yaman se unieron para protagonizar Erkencikus, las cámaras se volvieron locas. Su conexión en pantalla era palpable, casi eléctrica, y eso, como era de esperar, traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Las redes sociales explotaron, las revistas los querían en sus portadas y los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta: dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos y enamorados. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las entrevistas, todo alimentaba esa imagen idílica. Sin embargo, como en todas las historias, hay capítulos que se escriben con tinta invisible, y en el caso de Demet y Can, parece que ese capítulo es el de su abrupta ruptura. La noticia saltó como una bomba, y los motivos detrás de ella se convirtieron en objeto de intensos debates y especulaciones. Había quienes defendían a ultranza a uno u otro, y quienes simplemente lamentaban la pérdida de una pareja que parecía tan destinada a durar. ¿Pero qué pudo haber pasado realmente? ¿Por qué Demet Özdemir, que parecía tan feliz junto a Can Yaman, habría tomado la decisión de poner fin a la relación? Una de las teorías más fuertes y que más eco ha tenido en los medios y entre los seguidores, apunta a la creciente presión mediática y a la manera en que Can Yaman gestionaba su fama en ese momento. Se dice, y esto es importante recalcarlo, que son especulaciones y rumores que circularon en su momento, que Can Yaman atravesaba un periodo de máxima exposición. Su éxito internacional se disparaba, y él, quizás, no estaba preparado para manejarlo de una manera que satisficiera a todos, incluida su pareja. Algunos testigos y medios señalaron que su personalidad, a veces impulsiva y dada a generar titulares, podría haber sido un factor estresante para Demet. Piensen en esto: cuando una relación se vuelve el centro de atención mundial, cada paso, cada comentario, cada gesto es analizado y magnificado. Para Demet, que también es una figura pública de renombre, pero quizás con un perfil más medido y reservado, esa constante exposición y la forma en que Can manejaba ciertos aspectos de su vida pública, como sus frecuentes cambios de apariencia o sus declaraciones a veces controvertidas, podrían haber resultado abrumadores. Se habla de que ella valoraba más la privacidad y un enfoque más calmado, mientras que Can, en ese momento, estaba en una vorágine de éxito y atención que lo llevaba a ser el centro de todos los focos. Otro aspecto que se ha mencionado es la diferencia en sus estilos de vida y sus aspiraciones a futuro. Si bien ambos compartían la pasión por la actuación, se rumorea que sus visiones sobre cómo llevar sus carreras y sus vidas personales diferían. Demet, en ese entonces, ya estaba consolidada y buscaba un camino más estable, mientras que Can, con su proyección internacional, estaba explorando nuevas oportunidades, incluyendo proyectos en Italia y un enfoque más internacional. Estas diferencias, si se volvieron irreconciliables, podrían haber puesto una tensión insostenible en la relación. Además, no podemos obviar el factor de la edad y la madurez en un momento tan crucial de sus carreras. Ambos eran relativamente jóvenes cuando su relación se hizo pública y su fama se disparó.
Es posible que las presiones y expectativas que surgieron con ese éxito repentino hayan afectado su capacidad para construir una relación sólida y duradera. Las prioridades cambian, las personas evolucionan y a veces, lo que funcionaba en un momento dado, deja de hacerlo. Y aquí viene la parte más delicada y quizás, la que más alimenta la intriga, el peor momento. Si bien no hay detalles concretos y públicos sobre un peor momento específico de Kanyaman que Demet haya presenciado o en el que haya estado presente y decidido abandonarlo, sí podemos interpretar esa frase en un sentido más amplio. Quizás su peor momento no fue un evento puntual, sino un periodo de inestabilidad o duda que él mismo estaba experimentando debido a la presión de su fama, a las exigencias de la industria o a la sensación de no tener el control total sobre su carrera y su vida personal. En este contexto, una relación puede convertirse en un refugio, pero también puede ser percibida como una carga si uno de los miembros no está en un buen momento emocional o no puede ofrecer el apoyo que el otro necesita. Es posible que Demet, en ese supuesto peor momento de Kan, haya sentido que la relación no estaba en una posición saludable para ambos, o que ella misma no pudiera ser el ancla que él necesitaba sin sacrificar su propio bienestar. A veces tomar la difícil decisión de alejarse es paradójicamente un acto de amor y autoconciencia, tanto para uno mismo como para la otra persona. También se ha hablado de la influencia de terceros, algo muy común en el mundo de las celebridades. Se especula con la posibilidad de que amigos, familiares o incluso representantes hayan tenido alguna injerencia en la ruptura, ya sea aconsejando o ejerciendo presión. Si bien esto es muy difícil de verificar, en un mundo tan conectado y con tantos intereses en juego, no es descabellado pensar que estas influencias puedan haber jugado un papel. Otra perspectiva interesante es la de la evolución personal de Demet. Ella es una artista que ha demostrado una gran capacidad de crecimiento y reinvención. Es posible que al reflexionar sobre su vida y su futuro, haya llegado a la conclusión de que esa relación, por muy apasionada que fuera, no se alineaba con la persona en la que se estaba convirtiendo o con los objetivos que se había marcado. A veces el amor no es suficiente si las visiones de futuro no concuerdan. Es fundamental recordar que al final las relaciones son complejas, y lo que sucede entre dos personas en la intimidad es algo que solo ellas conocen realmente. Las redes sociales, los medios de comunicación, incluso las declaraciones públicas, solo nos ofrecen fragmentos de la verdad, a menudo manipulados o interpretados por intereses diversos. Lo que para el público parece una ruptura simple y directa, puede ser el resultado de un largo y doloroso proceso de toma de decisiones. Por otro lado, no podemos olvidar que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Kanyaman ha continuado cosechando éxitos y explorando proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir ha continuado brillando en producciones turcas y ha explorado oportunidades en el extranjero, consolidando su carrera y su imagen como una artista versátil y talentosa. Ambos parecen haber encontrado su camino, lo cual sugiere que a pesar de la dolorosa separación, fue una decisión que en última instancia les permitió crecer individualmente. Entonces, si intentamos resumir las posibles razones por las que Demet Özdemir podría haber decidido poner fin a su relación con Kanyaman en su supuesto peor momento, podemos apuntar a una confluencia de factores: la abrumadora presión mediática y la gestión de la fama, diferencias irreconciliables en cuanto a prioridades y visiones de futuro, la madurez y evolución personal de ambos y quizás, simplemente, la comprensión de que la relación ya no era lo mejor para ninguno de los dos. Lo que está claro es que la historia de Demet Özdemir y Kanyaman es un recordatorio de que el mundo del espectáculo, aunque deslumbrante, también está lleno de desafíos y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas a nuestros ojos, requieren un trabajo constante y una compatibilidad profunda que no siempre se mantiene a lo largo del tiempo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre uno de los enigmas más comentados del mundo del entretenimiento turco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que alguna de estas teorías se acerca más a la verdad? Me encantaría leer sus comentarios, sus propias especulaciones y sus reflexiones sobre esta historia. Recuerden que este es un espacio de debate respetuoso y lleno de curiosidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido así de intrigante y analítico. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta la próxima.